Continuamos en esta tarde. Estamos desarrollando un poco lo que es el Salmo 91, muy conocido, muy analizado, pero solamente en algunos hogares abierta la Biblia, en el Salmo 91, que ya la página está amarilla y ahí solamente, pero en el corazón y en la lectura y en la vivencia, muchos no le han entrado como le hemos hecho en esta hermosa tarde. Vamos a la clase número 5, continuando con lo que es la oración vida devocional. Seguimos. No significa que Dios estará contigo en medio del sufrimiento, dándote fuerzas para que lo resista hasta que te muera. El contexto dice, lo librará en el día de la angustia, o lo librará de todas sus angustias. El término librar es sacarte de la angustia. Lo libraré y le glorificaré. El Elión, el Altísimo, te sacará del estado más bajo en la que estabas sumergido en la angustia y te exaltará y te pondrá en los lugares de preeminencia, honrando su nombre. Es decir, si Él es el Dios Altísimo, no aceptará, que sus hijos vivan en la degradación, en la humillación perversa y diabólica. Lo saciaré de larga vida, prolongación de vida sana y abundante, y le mostraré mi salvación a quienes los que habitan, y le mostraré que yo soy su Salvador, o me manifestaré como su Salvador. Después de analizar estas verdades, tenemos suficientes razones para seguir este modelo y hacer de la oración parte de nuestra vida, la vida devocional en oración, aunado al estudio de la palabra, debe ser nuestra prioridad. Después de Dios, nada ni nadie debe ocupar el lugar de la oración. Nunca nos olvidemos que lo que hagamos, en Dios está en proporción directa con lo que seamos en Él y lo que recibamos de Él. Analicemos lo dicho por Jesús en relación a la intimidad en la oración. Vamos a tomar un pasaje que tiene mucha relación con la vida de intimidad en la que debe desarrollar y vivir un creyente. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos, echarle fuera? Y les dijo: este género, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9, 25 y 29. El término oración que Jesús utilizó en el pasaje es relativo a la vida de intimidad que se debe tener y desarrollar en oración con Dios. Nunca un demonio será obediente ante aquel que no habita y ha desarrollado su vida íntima en oración y adoración. En
presencia de Dios. Jesús hizo de su vida una intimidad con el Eterno en oración y adoración. Hay algunos pasajes que así lo describen. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mateo 14:23. Levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oró. Marcos 1:35. En aquel día él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. En el discurso que el apóstol Pedro presentó ante la multitud por el cuidado a las viudas, dejó plasmado la importancia de la vida de intimidad que se debe desarrollar ante la presencia de Dios en oración. Analicemos el pasaje. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra, o el ministerio de la palabra. Hechos 6, 1-4. El término persistir del griego es proktartereo, que indica ocuparnos de continuo, sin desmayar. Nos mantendremos en oración. Es hacer de la oración en intimidad un estilo de vida. Es habitar y estar en forma constante ante la presencia de Dios en adoración. En este tipo de oración denota el más grande deseo que tiene una criatura de estar con su creador a solas. La intimidad va más allá de la comunión, hasta el punto que se puede tener comunión con Dios y no estar en intimidad. En la intimidad hay más entrega, Es una relación donde no hay lugar para terceras personas. En la intimidad hay confianza, no hay reserva ni rodeo. En la intimidad hay una entrega total. Es el sentido que presenta el apóstol Santiago cuando hace referencia al Espíritu Santo a favor nuestro. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago 4:5. El término que se utilizó en el griego para hacer referencia al anhelo del Espíritu para con nosotros es epipoteo, que en su más amplio sentido y valor indica una forma intensiva y ardiente codicia, en el buen sentido del término, producto del afecto y el amor que el Espíritu siente por nosotros y a su vez por la relación que Él tiene con nosotros. Dios es el mayor interesado en que se pueda dar una vida de intimidad entre Él y nosotros, que agotó todos los recursos para llegar a morar en nosotros y hacernos el camino fácil. En la antigua dispensación, la relación
de Dios con el hombre se denominaba Dios por nosotros. En la dispensación de su Hijo, la relación de Dios con el hombre se denomina Dios con nosotros. En la dispensación del Espíritu Santo, la relación de Dios con el hombre se denomina Dios en nosotros. El más grande deseo de Dios es estar a solas, oiga, con nosotros y escuchar las más grandes confidencias para poder dar respuesta a ella. Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Ahora la pregunta es: ¿qué le diremos nosotros al Señor en nuestra intimidad? Señor, arráncale la cabeza a aquel que se está metiendo conmigo. Señor, que se le seque la lengua a aquel que se la pasa hablando de yo. Señor, que aquel que me debe y no pague, que no tenga más nunca felicidad y todo eso. ¿Serán nuestras oraciones en privado? ¿Cuáles serán? ¿Estarán acorde a su palabra o estarán acorde a mis caprichos? Yo quiero que las cosas sean así porque yo fui criado así, ya va. Pero esa forma como tú fuiste criado, eso estará apegado a las Escrituras. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Que si ese proceder mío, si ese relacional mío, que si ese agenda que yo tengo, ¿está Dios dentro de la agenda o son mis caprichos? ¿O es el deseo que yo tengo de hacer para figurar, para que me vean y para que vean a quién? A yo, a mis habilidades. ¿O es el deseo de que sea Dios glorificado a través de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué le digo yo en mis intimidades? Porque le digo algo: en la intimidad no hay nada que se esconda. ¿Sí? En la intimidad, ¿qué puede usted esconder? Nada, porque el otro, que lo sabe todo, en la intimidad le va a decir: esto está mal, esto no es correcto, esto no debe ser así, deje de hacer esto se corrige así. ¿Sí? Ahora, la oración de intimidad es algo que se debe producir en la búsqueda, oiga, unipersonal del creyente, en su más grande anhelo, de estar a solas con su Creador. Ahora te digo algo. Hay momentos en los cuales Dios anhela y quiere intimidad contigo. Y por causa de que nos pasamos con fulano, con mengano, con sustanejo y perencejo, entonces yo invierto el tiempo que debiera de dejar para estar en intimidad con Dios, lo invierto en aquel, el otro. Entonces Dios comienza a quitarme los amigos, o los supuestos amigos. Dios comienza a producir, óigame, Dios comienza a producir desaliento, desenemistad. Dios comienza a producir soledad en nosotros, que todo el mundo nos abandone, porque Dios está pidiendo intimidad. ¿Están aquí? ¿No le ha pasado eso a usted? ¿Por qué se fue fulano? Alguien decía: recuérdate que en oración tú le dijiste a Dios que te quitara todos los estorbos, y ahora te estás preguntando por qué fulano no me llamó más, por qué no me visitó más fulana, por qué aquel no vino, por qué aquel otro se fue y se desapareció. Tú no le dijiste a Dios en oración que te quitara todos los estorbos, y ahora estás preguntando por qué se fueron los estorbos. ¿Están aquí o se fueron? Ahora se está dando cuenta usted por qué ahora no muchos no lo quieren. Usted no le oró a Dios y le dijo que le quitara los estorbos del camino. Dios está dispuesto a responder siempre y cuando esa oración vaya en pro al reino. Ahora, cuando el reino es bendecido, pregunto: ¿usted pertenece al reino? Usted también es bendecido. Pero este tipo de oración, la de intimidad, se da también cuando Dios en su designio nos conduce a los desiertos de la vida, en aparente ausencia de su presencia, produciendo en nuestro espíritu la más grande soledad y en su defecto la más grande decepción, creando una intensa necesidad de su presencia. Los desiertos, oiga, de Dios nos
enseñan y nos conducen a entender que, dicho de cierto, es la más grande, universidad de la vida. Es donde el Creador nos lleva a enfrentar nuestros temores, a enfrentar el temor por nuestro pasado, ansiedad por nuestro presente y el terror y la inseguridad por nuestro futuro. Él quiere que entendamos que las cosas no están fuera de su control y que siempre estaremos en su cuidado. Pregunto, José en el pozo, listo, esperando la muerte. Su hermano va y lo saca y luego se lo vende ¿a quién? A los ismaelitas. ¿Estaba contento José en el pozo? ¿Estaba contento José cuando iba como esclavo vendido a Egipto? ¿Pero a dónde iba? Rumbo al propósito de Dios. Cuando José estuvo en la cárcel allá en Egipto, cuando lo acusaron injustamente, pregunto, ¿qué estaba haciendo Dios con José allá? Preparando el carácter, formando el carácter, y lo llevaba, óigame, escalón por escalón por escalón, para luego entonces, cuando el carácter estuviera formado, cuando la mente estuviera ajustada para lo que venía, cuando su ser estuviera preparado para el momento de gloria, estuviera apto para recibir la posición a la que Dios lo llevaba. Pero ¿qué se produjo primero? Que su padre, cuando él dijo que tuvo un sueño así, su padre no lo aceptaron mucho, sus hermanos tampoco. Y luego cuando fue a llevarles la comida, aprovecharon para deshacerse de él, lanzándolo al pozo, esa cisterna que estaba vacía. Después alguien tuvo la idea, lo sacaron y lo vendieron. Todo lo que le estaba pasando a José aparentemente era una gran desgracia. Pero los que hemos visto un poco la vida de José, sabemos que José iba callado la boca, en silencio. David fue ordenado como rey, por decir algo hoy. ¿A los cuantos días ascendió al trono? ¿Lo has leído? ¿Lo has analizado? Pablo fue llamado hoy a la salvación. ¿A los cuantos años fue ordenado como apóstol? Eso no fue la noche a la mañana. El detalle es que nosotros queremos prepararnos en 6 meses, en 1 año, en 3 años para ejercer un ministerio de 20, 30, 40 años. ¿Cuántos años se preparó Juan el Bautista para ejercer un ministerio de 6 meses? 30 años de su vida. ¿Cuántos años se preparó Jesús para ejercer un ministerio de 3 años y medio? 30 años de su vida. ¿Cuánto fue preparado David para ascender al trono? 18 años después de haber sido ordenado. ¿Cuántos años Dios preparó a Pablo para luego ordenarlo como apóstol? 17 años. Pero nosotros queremos, como tenemos ahora los microondas, entonces queremos meterlo y de una vez, rapidito, microondas, ¿ves? Ya no queremos picar los palos y secar la leña para después, al tiempo, y aprender el fogón para después hacer las cosas y el proceso no. Como lo tenemos casi todo a la mano, entonces queremos que las cosas sean así violentas. Pero ya va, nosotros sembramos una mata de café en este tiempo, y ¿a los cuántos años estamos recogiendo café? A los 3 años. ¿Y por qué no la obligamos a que para 1 año? Si pudiéramos lo hiciéramos, pero no hay la manera de hacerlo todavía. Ajá, y entonces, ¿por qué en Dios queremos las cosas así a la carrera? ¿Por qué? ¿Por qué queremos que todo el mundo nos aplauda, que todo el mundo esté con nosotros? Pregunto. ¿Los hermanos de Jesús le ayudaron en el ministerio? ¿Usted ha visto a los hermanos de Jesús, al Padre de Jesús, figurando en el ayuda, en el apoyar a Jesús en el ministerio? Ni la madre tampoco. Ninguno. ¿Y por qué queremos que a nosotros sí? Si analizamos nuestra vida ministerial, escúchenme, creo que a nosotros se nos ha sido más fácil que a Jesús mismo. Porque en nosotros muchos de nuestros familiares creen. Algunos que otros creen y ayudan y hacen algo.
Pero en Jesús no, tuvo que rodearse de otros que no eran su familia. Y de paso, cuando usted analiza la vida de los santos apóstoles, usted se va a dar cuenta que no eran cualquier cosita. ¿Sí? Entonces son detalles, hermanos queridos, que tenemos que ir viendo. Es decir, nuestro carácter está siendo trabajado, está siendo procesado, porque de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nosotros, de esa manera el trato va a hacerse. Escuchaba un predicador que él decía que si agarramos una barra de acero, Pedro, por decir algo de este tamaño, pero de este grosor, acero, para hacer de esa barra de acero una hojilla, y vaya la cuña, Gillette, hay que pasarla por una máquina y ponerla finita. Es decir, irla rebajando, pasarla por una serie de máquinas, finalmente una que sea un alambre para volverla entonces una finita hojilla, pero tienes que pasar por un proceso especial. Ahora, ¿cuáles son los procesos especiales por los que usted está pasando? ¿Para qué Dios lo quiere usted? Dios lo sabe. ¿Usted le ha preguntado a Dios eso? ¿O usted quiere que venga otro y que le diga a usted lo que Dios quiere? No, es usted y Dios, Dios y usted. Aquí es donde la oración tiene valor. Cuando usted en intimidad ore, hable, converse y le diga a Dios para qué lo llamó, qué es lo que Dios quiere hacer a través de usted. Y tiene que ser Dios, Espíritu Santo, quien te va a decir y te va a ministrar. Y luego que Dios Espíritu Santo te diga, te administre, tienes un pastor al cual el Espíritu Santo se lo tiene que decir también. Porque esa es la manera, esa es la forma. Entonces, la intimidad y la oración es algo más allá de meramente decir unas palabras. El desierto de Dios es el desierto de Dios es donde, oiga, Él nos lleva a entender la necesidad que se tiene de la vida de intimidad, el cual Él tanto anhela de nosotros. Ahora, cuando nosotros no procuramos ese desierto, cuando nosotros no procuramos esa intimidad con Dios, ¿y sabe qué va a hacer Dios, Pedro? Nos va a quitar todos los amuletos que tenemos. Es decir, los amigos se van, los compañeros se van, los que se congraciaban con nosotros desaparecen y la mayoría de ellos se van hablando pistoladas de nosotros. Cuando Dios quiere a nosotros en su intimidad, va a buscar los medios, va a buscar la forma. El desierto de Dios es aquel lugar donde el Creador trata con nuestra sed de prestigio, trata con aquel deseo que emana de nosotros de querer ser reconocido. Es decir, el término sed de prestigio tiene que ver que yo quiero que todo el mundo me aplauda. Es decir, que yo llego aquí a la congregación y si yo llego aquí a la congregación y me siento por ahí y hicieron el culto y todo y pues sí, Junior se le olvidó que Octaviano estaba allá y no lo saludó, no le dio la bienvenida, no lo pasó a saludar, entonces Octaviano se va medio molesto, medio encuaimado, porque él quería que lo saludaran, él quería que dijeran algo, él quería que él le pasara la palmita allá adelante. Entonces, la sed de prestigio es algo que está en todos nosotros y que todos nosotros mismos tenemos que matarlo. Tiene que llegar el momento en el que usted en su vida quiera llegar a un culto donde usted sea tratado como cualquier otro. Que hay momentos en los cuales ya es imposible. En los cuales usted quiere llegar y sentarse como cualquier creyente y que no estén ahí encima suyo, preguntando esto y lo otro y lo otro, y que ya que usted quiera estar quieto y no va a poder. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando usted mate la sed de prestigio. Pero cuando usted tenga viva la sed de prestigio, usted le va a gustar eso. Usted va a querer que lo busquen, que le digan, que lo llamen, que le manden mensajes. Y cuando no se lo hacen, usted se va a sentir mal. Alguien dijo que cuando a nosotros nos duele algo es porque estamos vivos. Cuando no nos duele es porque ya nos morimos. Entonces hay áreas en las cuales tenemos que morir. Y uno de ellos es la sed de prestigio. El desierto de Dios es ese lugar donde el gran yo soy nos muestra que no estábamos tan capacitados como lo creíamos
para llevar a cabo su propósito, que todavía nos faltaba mucho. El desierto de Dios es ese lugar donde el Omnipotente te lleva a depender de Él, porque todo mundo se fue. La plata se fue, se acabó. No hay crédito, el crédito se acabó. En lo absoluto tenemos que aprender a depender de Él. El desierto de Dios es ese lugar y ese momento donde te encuentras solo, aunque estés rodeado de tus seres queridos, que solo su presencia nos hace satisfechos. El desierto de Dios es ese momento cuando te despojas de todo, dejándote desprovisto de aquello en lo que tú más confiabas para enseñarte su fidelidad y empieces a confiar en Él sin medidas, sin mediadores. El desierto de Dios es ese lugar donde el Todopoderoso hace fuerte a los débiles y humilde a los altivos, sencillos a los soberbios, desubica a los que creían estar ubicados para ubicarlos en la verdad. El desierto de Dios es aquel lugar, es aquel gran cementerio donde el dador de la vida da vida a quienes habían perdido toda su esperanza de vida. Es donde Dios resucita y comienza lo que se creía estar perdido. El buscar bajo el buscar atajos en el camino que Dios nos ha designado. En el desierto Él ha producido, en el desierto que Él ha producido es como entrar en un callejón sin salida, del cual algún día tendremos que regresar. De no, perderíamos el destino y el propósito de Dios para nuestra vida. Un momento. Wow. Todo creyente debe hacer de la oración de intimidad un estilo de vida. Nuestras agendas saturadas y nuestras múltiples ocupaciones son el principal y más grande enemigo de nuestra intimidad con Dios. En ocasiones Dios produce, oiga, la soledad en nosotros, permitiendo que seamos ignorados de los que nos rodean, quitando todos los obstáculos para conducirnos a la intimidad, pero aún en la soledad buscamos la compañía de otros, ignorando que dicha soledad es parte de su lenguaje, donde te dice que requiere intimidad contigo. La intimidad es el acto de encontrarse con Dios, dejarse estar en su presencia, olvidar el ruido de la ciudad y aprovechar la soledad y en la quietud darle la adoración que merece y expresarle nuestras más grandes confidencias, encontrarnos con Él en la meditación de su palabra, en ocasión con acciones de gracia. Nunca debemos conformarnos con observar la intimidad experimentada por otros y los resultados que esta produce, sino ser protagonistas de la vida de intimidad con Dios y de sus resultados. Un creyente en
Un creyente se convierte en mero espectador ante los ojos de Dios en su vida. Si su vida carece de intimidad y por consiguiente nunca podrá ver ni tener resultado en el propósito de Dios o el propósito que Dios ha designado para él. Muchas veces nosotros, hermanos queridos, alardeamos y testificamos, de lo que Dios está haciendo con otros y otras. Y no es malo que nosotros reconozcamos lo que Dios hace con otros y con otras. El detalle es que muchas veces vivimos o queremos vivir de experiencias de otros y de experiencias de otras. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú aprendas y que yo aprenda a tener nuestras propias experiencias con Él, que siempre van a estar basadas y fundamentadas en su palabra, que siempre deben estar basadas y fundamentadas en su propósito para cada uno de nosotros, y que nosotros no meramente seamos espectadores de ver cómo Dios usa a otro, de ver cómo Dios usa a otras, porque a ese que Dios está usando es porque vino a la intimidad, atendió a ese llamado al cual algunos de nosotros estamos siendo cada día desafiados. Todas las grandes cosas que Dios hizo en los hombres que llamó vinieron como producto de la entrega que tuvieron con Él en su intimidad. Nunca te olvides que lo que hagamos para Dios está en proporción directa con lo que seamos en Él. Y lo que seamos en Él depende de lo que recibamos de Él. Y lo que recibamos de Él está en proporción directa del tiempo que pasemos en intimidad con Él, en oración. Es en la intimidad, oiga, donde se reciben las más grandes directrices para tomar las más grandes decisiones. En la intimidad fue donde Dios Padre le dio a Jesús directrices para escoger los que fueron llamados apóstoles, cuyos hombres fueron los que dieron testimonio de Jesús, y a su vez fueron los que conformaron el canon. Los hombres que alcanzaron las más grandes visiones se debe a las grandes misiones que recibieron del Espíritu de Dios como resultado de su gran vida de intimidad. En aquellos días, Él fue al monte a orar, Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó, apóstoles. Eso está en Lucas 6, 12 y 13. Fue en la intimidad donde se tomó las más grandes decisiones bajo una intensa agonía, la cual determinó el destino de la humanidad, y saliéndose fue, como lo solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 39 al 44. Pregunto yo, ¿qué compañía tenía Jesús en ese momento? ¿Quién le estaba apoyando? ¿Quién le estaba acompañando en ese momento de su batalla? Nadie. Hay batallas, señoras y señores, que nadie nos podrá ayudar. No habrá esposa, no habrá hijo, no habrá hermano, no habrá pastor, no habrá ministro, no habrá nadie para ayudarnos. Solo en intimidad con Dios podremos vencer.
Hay momentos en los cuales, así como fuiste llamado solo a una salvación, fuiste llamado solo a un camino de santidad, y hemos sido llamados solos a un ministerio, hay áreas en las cuales nadie puede hacer nada por nosotros. Solamente en intimidad con Dios podemos librar. Pero muchos de nosotros queremos es la compañía de los demás. Queremos que los demás vengan a ayudarnos en lo que nadie podrá hacerlo. Pregunto, ¿quién ayudó a Jesús en el Getsemaní? ¿Alguno de sus discípulos estuvo con él? En la cruz, ¿quién estuvo con él? Ni siquiera el Padre, ni siquiera el Espíritu Santo, después del Getsemaní, pudieron estar con él. Y muchos de nosotros tememos a la soledad. Y por temer a la soledad, entonces no entramos en intimidad. Y por no entrar en intimidad, Dios no ha podido lograr en nosotros lo que quiere, lo que puede y lo que se ha propuesto. Porque muchos de nosotros hemos sido cobardes en esa área y no hemos asumido. No hemos entendido que todos los que Dios te está quitando de tu lado es porque son estorbos en tu ministerio, en tu vida, en tu relación, en tu familia y en tu desarrollo. Por lo tanto, entiende que el llamado que tienes, al igual que la salvación que tienes, es eterna. Y que el Dios que te llamó y que la palabra que ha puesto en tus manos es el arma que tienes que asumir, que tienes que conocer para creer y abrazarte. Y es Dios el único que te va a dar la salida de todas las etapas en las cuales y por las cuales tenemos que pasar. Fue en la intimidad donde Moisés recibió los 10 mandamientos de parte de Dios para conducir a un pueblo a la santidad, preservándolos para su propósito, de cuyo pueblo viene la descendencia del Mesías Cristo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las piedras, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Eso fue donde, en intimidad, solo. Ahí no estaba nadie, no había ningún compañero, no había ninguna compañera. Era que no habían, sí habían muchos. Pero hay cosas a las cuales Dios ha determinado hacerlas contigo y con más nadie. No cuenta Dios con otro, sino contigo. Por lo tanto, asumamos. Fue en la intimidad donde Ananías recibió directrices de parte del Espíritu Santo concerniente a la vida de Pablo, y a su vez fue en la intimidad donde Pablo recibió información acerca de la visita de Ananías, convirtiéndose Pablo en el más grande pregonero del Evangelio y el más amplio escritor de las verdades de Dios, por ser quien recibió las más profundas revelaciones. En la intimidad fue donde el profeta Daniel y el apóstol Juan, en diferentes dispensaciones que recibieron de Dios, las impresionantes revelaciones e iluminaciones concernientes al fin de los tiempos, revelaciones que parte de ellas ya se han cumplido y otras
faltan por cumplirse sin lugar a duda. Indiscutiblemente es en la intimidad donde vamos a recibir de Dios las directrices que cambiarán el destino de las naciones. Para Dios no es suficiente que tengas comunión con Él. Él quiere algo más. Él quiere intimidad. Hay una gran diferencia entre lo que es comunión e intimidad. La comunión es un acuerdo, la intimidad es una entrega. Sin reserva, se puede estar en comunión y no estar en intimidad, pero estando en intimidad nace la comunión. Cuando entremos en este tópico de oración, tenemos la ventaja que podemos expresarnos delante de Dios sin ningún tipo de restricciones. Podemos confesar a Dios las situaciones más bajas y degradantes con relación al pecado en el que hemos caído. No es bíblico que nosotros para recibir el perdón tengamos que hacer confesiones de los pecados a segundas personas. Eso es catolicismo romano. El único sacerdote que está a la diestra del Padre, el cual podemos confesar nuestro pecado, es Cristo. Amén. Él es el único que tiene la capacidad y autoridad. Voy. Es el único que tiene la capacidad y autoridad de entendernos cuando caemos, ya que fue tentado conforme a nuestra semejanza y ocupó nuestro lugar, cumpliendo con las demandas de Dios. No es bíblico que esté haciendo confesiones de los pecados que haya cometido, pasados ni presentes, en actos de renuncia ante los oyentes. Lo dicho en Santiago, oiga, 5, 15 y 16 no debe entenderse como la confesión sacramental, ya que el pasaje dice: confesaos, oiga, vuestras ofensas los unos a los otros. No tiene que ver con los pecados que yo haya cometido contra Dios, tiene que ver con los pecados que yo cometa contra Pedro. Entonces, en cuanto a los pecados que yo cometa contra Pedro, son los que yo tengo que confesarle a él. Pedro, te ofendí, Pedro, te robé, Pedro, te hice esto. Ese es el tipo de pecado que dice Santiago, no los que yo cometa aparte. Los que yo cometa contra Dios, los tengo que confesar, es contra Dios. Amén. Seguimos en nuestra próxima hora de clase.